Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. San Juan Bosco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestra materia. Estamos viendo la primera carta católica. ¿Cuál es? Santiago, muy bien. La semana pasada estuvimos viendo ya lo que era la introducción y algunos datos sobre esta carta. No, más bien fue todo de... No, sí fue eso. ¿Alguien quiere recordarme en qué lugar y en qué fecha tratamos este escrito? En Jerusalén, exactamente. El año entre el 60 y 62. Decimos que creemos es de los primeros escritos también del Nuevo Testamento. Hay otra versión que dice que es incluso casi como hasta finales del siglo I, principios del segundo, pero nos quedamos más con esta del 60-62. Muy bien, 60-62. ¿A quién está dirigida esta carta? Dispersas, que hace referencia a todos los cristianos. Sí podríamos decir que se pudiera adjudicar también a los judíos, que en ese sentido estaban en la diáspora, también ya cristianos, como a esas 12 tribus que esencialmente parten de los de la prefiguración en el Antiguo Testamento, pero que ya ahora lo tenemos en la iglesia que Jesucristo funda en sus 12 apóstoles. Muy bien, algunas características literarias. No tiene elementos propios del género epistolar. ¿Y qué quiere decir eso? Que parece más bien una exhortación al estilo de los discursos didácticos judíos. ¿Y qué quiere decir eso? Como que usa frases breves y concisas. Bueno, esa es otra. Pero lo primero que decían de que no tiene elementos del género epistolar. Es más, en general, a diferencia de las epístolas de San Pablo, que llevan también incluso, no nada más solamente destinatarios, sino que tienen una estructura como si fuera un tratado. Pues les pone el saludo, luego lo pone como las circunstancias, como se encuentran, y luego les da como la solución o la manera en que se debe de vivir. Y luego ya después concluye con una despedida. Ese es como el estilo epistolar más o menos que vemos, por ejemplo, en las cartas de San Pablo. Y dice, estas cartas, o al menos esta de Santiago, dice, no lleva ese mismo estilo epistolar. Sí trae sus recomendaciones, dicen, va más como aquel estilo como de discurso, como lo utilizan los judíos. Por ejemplo, como lo mirábamos en unos libros del Antiguo Testamento, ¿recuerdan de cuáles les dije? Proverbios, Eclesiásticos, Sabiduría, que hacen como tal cual como una narrativa, hacen así como una secuencia de lo que quiere desarrollar. Entonces, lo hace como con ese estilo muy judío y utilizando lo que ya decía. Frases pequeñas, frases cortitas para que quede muy en claro lo que debe de ser, sin estarle dando tantas vueltas al asunto. ¿Sí? Muy bien, entonces esas fueron algunas características que estuvimos viendo. Hoy vamos a continuar ahí en la página número 7 con lo que es la estructura y contenido.
A primera vista, ¿ya leyeron en su totalidad el escrito de Santiago? Levanta la mano los que ya lo leyeron aquí, todas, la carta de Santiago. Y luego ¿cómo van a hacer un comentario? Sí, ya, bueno. Yo no la leí. Bueno, pues si lo leemos así como de corridito, parece que es como una colección de exhortaciones, pero que no tiene como una unidad clara. O sea, como que está muy bonito, pero si le quieres encontrar así un hilo conductor, pues como que no lo tiene. Como por ejemplo, volvemos otra vez a lo del género epistolario de San Pablo. San Pablo lleva, digamos, como más una secuencia, como así. Pero ya cuando lees, por ejemplo, Santiago, así todo de corrido, está muy bonito, pero es como si fueran así como aislados, por decir los temas. Que habla muy bien de una cosa, pero luego ya después se pasa a otra y así como que, digamos, no lleva la misma hilación. Eso es en cuestión de su estructura, y se puede afirmarse que existe como una cierta conexión estructural, no siguiendo la lógica que nosotros solemos seguir, como lo que es el género epistolar, va más bien como a lo que es la costumbre judía, a lo que les digo, como una narrativa en la cual pues los judíos ya tienen, digamos, como ese estilo de escribir, de expresarse y de entenderse, que a lo mejor para nosotros pues sí le podemos entender ya cuando vamos leyendo, pero no tiene las mismas estructuras que tenemos nosotros. Entonces esta carta, sobre todo lo que nos va a hablar es de un tema que es la necesidad de llevar a la práctica la fe. Ahí tienen en su exacto, en su página 1 del cuadrito, y que dice: centrado todo en un tema. Ese es el tema, la necesidad de llevar a la práctica la fe. Ese es el tema que va a tratar la carta de Santiago. Ya ustedes, esa va a ser su tarea, léanla. Y ya cuando la lean así de corito, yo les aseguro que no se tardan, yo pienso que ni media hora. Menos. O sea, para que no la lean así también tan a la carrera. Menos de media hora la leen. Y van a ver, como les digo, que sí trae muchas cosas bonitas, pero no hay como una conexión. Parecería que no es una conexión. Pero es porque tiene una estructura como más judía. Tiene un contexto, bueno, no un contexto, tiene su estructura, su forma en que se escribió, tiene más como la costumbre o la tradición judía que la tradición occidental que nosotros solemos utilizar. Nosotros, por eso en Occidente manejamos como un esquema como más, para nosotros podría parecer como más ordenado, que va llevando como todo así en secuencia, en cadenita y así, y no, con los judíos no es de esta manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Muy bien, vamos a empezar a ver lo que es el contenido. Tienen ahí en su manual una tabla que vamos a ir completando. Con esto ya ustedes ahorita que lo pongan todo lo que es el contenido, en cuanto la vean ya van a tener como una visión más clara de lo que es la carta. Eso les va a ayudar. Si ya lo hubieran leído, pueden comprender como mucho mejor. Pues van a decir, sí es cierto, les ayuda como a retener un poco más. Por eso es preferible que previo le den una leída para que ya cuando estemos viendo el contenido es ya una manera de estar haciendo como memoria y se puede grabar un poco más fácil. Entonces iniciamos, está lo que es el 1.1, pues es como una introducción, sobre todo es lo que le llaman el encabezado.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Es todo lo que es como un tipo de encabezado. Es también, podríamos decir, si se fijan en su Sagrada Escritura, ahí pongan y vayan viendo cómo está estructurado de manera en el manual y cómo está en la Biblia. Van a ver que casi como viene la Biblia va a venir aquí. Aquí va a venir un poquito más especificado. Y ahí lo suelen poner también como saludo. Es como por decir una presentación. Luego después viene el 1, 2, 4. Capítulo 1, versículos del 2 al 4. ¿Cuál va a ser el contenido ahí? La utilidad de las pruebas. Bueno, aquí por ejemplo la de Jerusalén pone como provecho de las tribulaciones. Hay que poner atención lo que es, nuevamente, creo que también ya se nos había dicho una vez, una cosa es una prueba y una cosa es la tentación. Recordemos que la tentación siempre viene del maligno. Sí. Y esa es para que tú caigas en el pecado, para que te apartes de Dios. Las pruebas o las tribulaciones, como también lo suelen manejar, son circunstancias de la vida en las cuales Dios nos está impulsando para que nosotros alcancemos una virtud. Es decir, la prueba Dios la va poniendo, o dependiendo de las circunstancias de la vida, a veces Dios se vale de esas tribulaciones para que tú crezcas en la fe. Entonces, para que nunca olvidemos que la prueba, siempre, prueba o tribulación, nos llevan a impulsar la fe. La tentación nos lleva hacia el pecado. Y aquí Santiago nos está hablando de cómo podemos utilizar las pruebas, cómo podemos utilizar las tribulaciones. ¿Por qué? Porque, y es lo que nos va a plantear mucho la carta de Santiago, o sea, hay cosas dentro del mundo, porque estamos insertos en el mundo, que pues hay muchas injusticias, hay muchas cosas malas, hay muchos dolores, mucho sufrimiento, y eso no lo vamos a poder quitar. Dios mismo, en ese sentido, por ejemplo, cuando hablaba sobre los pobres, a estos los van a tener siempre con ustedes. Yo ya digo, como la pobreza nunca se va a acabar, pero hay que saber cómo trabajar, hay que saber cómo asimilar cada circunstancia de la vida. Y claro, de estar trabajando. El hecho de que sepamos que la pobreza va a estar, pues no quiere decir, pues entonces ya ni para qué trabajar, ni para qué esforzarse, no. Eso no te está diciendo. Pero hay que saber utilizar. Después viene el capítulo, nuevamente el 1, del 5 al 8. La oración confiada. Aquí lo menciona como la petición confiada. Aquí pues ahorita, a propósito de la Cuaresma, pues una de las principales obras que se nos invita a realizar, no nada más en Cuaresma, siempre, es la oración como principio fundamental de la vida espiritual. Dice, pero puede ser una oración confiada, de realmente sabernos escuchados por Dios, confiar en que en ese sentido también Dios va a responder a nuestras súplicas. No a lo mejor como nosotros queremos que nos vaya a responder, pero de que Dios responde, responde. Y siempre tenemos que confiar en Él. Y recordemos, hágase tu voluntad, no hágase mi voluntad. Entonces, eso es muy importante para también poder entender la oración confiada. Después pasamos a los versículos del 9 al 11, que es una actitud ante la pobreza y riqueza.
cuál debe de ser nuestra postura con los pobres y con los ricos. ¿Por qué? Porque ya decíamos que va a tocar muchos problemas sociales y de los que más va a resaltar va a ser la pobreza y riqueza. ¿Por qué? Porque los pobres eran muy segregados, eran muy rechazados y los ricos siempre son muy bien recibidos por uno, son siempre aplaudidos, son de los que mejor trato les dan, cuando ellos son los que a veces dan el peor trato. No todos, pero muchos sí. Y al menos la carta trata de resaltar ese punto. Sí, es lo que está viendo. Continuamos, todavía dentro del capítulo 1, del versículo 12 al 15, que también va a ser una actitud, pero ahora ante la prueba. Acá estamos viendo cómo nos va a servir. Aquí es cuál es la postura que debo de tomar yo. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando sí me llega la tribulación, cuando me llegan esos momentos difíciles? ¿Cómo es que tengo que actuar yo? ¿O de qué manera tengo que mostrarme ante Dios? Aquí, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, solamente lo pone como la prueba. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ya desde ahí nos está hablando tanto de la recompensa y que por lo tanto pues debemos de estar felices de ser probados. Ahora sí, como dirían, no sacarle a las pruebas, no sacarle a la tribulación, que nos van a hacer a lo mejor pasar momentos difíciles, pues sí, pero es parte. El oro se va acrisolando con el fuego, entonces pues así, igual nuestra alma. Continuamos capítulo 1, versículos del 16 al 18. Aquí vemos la bondad de Dios. Si ciertamente somos creyentes, si estamos acercándonos a Dios y queremos conocerlo, pues aquí Santiago nos habla sobre su bondad. Nos hace ver este atributo tan esencial de Dios y que no debemos de olvidar la bondad de Dios, ahora sí que en contraposición del Dios que tenemos a veces como vengativo, castigador, como el Dios cruel, como el Dios que a veces nos aparece en el Antiguo Testamento, que lo vemos así como con muchos antropomorfismos, como muy duros. Santiago dice no, siempre hay que resaltar la bondad de Dios. Capítulo 1, versículos del 19 al 25, que va a ser escuchar y practicar la palabra de Dios. Escuchar y practicar la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, en lo que es la Biblia de Jerusalén, de lo que es casi desde lo que es el versículo 16 hasta lo que va a ser el capítulo 2, lo engloba en un solo, como en una sola parte, que le llama aceptar la palabra y ponerla en obras. Digamos como que esta especificación que aparece de la bondad de Dios es como un extra que aparece aquí en el manual,
Y ya lo que decía ahorita, escuchar y practicar la palabra de Dios, pues es lo mismo, los versículos que ahorita estamos señalando. Y con una pequeña conclusión, que es del 26 al 27, es la verdadera religiosidad. Podríamos decir, como les digo, esta Biblia de Jerusalén, no sé en las demás, si vienen más especificaciones, como en este manual, pero podríamos decir lo que viene aquí como aceptar la palabra y ponerla por obras, tiene como estas dos especificaciones, como una pequeña introducción y una pequeña conclusión. ¿Alguien en su Biblia tiene alguna de estas dos especificaciones como perícopa? No. En la de Jerusalén, al menos en esta no aparece. No, nada de eso. Aceptar la palabra y poner La palabra ¿Alguien trae latinoamericana? No, tampoco. La de América. La América, ¿cuánto es? Por eso dice que hay que encabezar otro que te digo. Diversas advertencias. Pero ya está casi al final de la... Sí, no está como final, estamos en la... Bueno, pues por lo general van a venir casi nada más esos, como esas especificaciones. Y bueno, aquí es donde termina el capítulo número 1 y iniciamos el capítulo 2. ¿Del capítulo 1 hay alguna pregunta o duda? Del capítulo 1, No. dentro de la escritura. Muy bien. Pasando a lo que es el capítulo 2, que va a ser del 1 al 13, lo menciona como la imparcialidad. Imparcialidad. Como impar. Aquí pone como el respeto debido a los pobres. ¿Qué es ser imparcial? Trato igual. ¿Cómo? Es como trato igual, ¿no? Exacto. Tratar de la misma manera. No tener como favoritismos. Aquí, si se diga, pues sí va. Esto va un poquito con lo que hablaba sobre la actitud de la pobreza y de la riqueza. Si se fijan, nos habla, por ejemplo, ahorita nos ha hablado de lo que son las pruebas, y luego nos habla de lo que es pobreza y riqueza, y luego nos habla de la práctica, y luego ahorita de como no pues ser justos, ser parejos con todos, como que se va brincando, o sea, de una cosa y luego toma otra y luego la retoma la otra. ¿Sí se han fijado en eso? Sí. Ahorita lo van a ir viendo como, o sea, se entiende todo en el contexto, pero hace como esos saltos, como esos brinquitos de una cosa y luego otra, regresa y ahora esto y ahora aquello. Después, en el mismo capítulo 2 del 14 al 26, es la fe que salva. Que ya decían ahorita que es la fe y las obras. Exacto. ¿Por qué? Aquí trata de hacer una especificación al menos de, por decir, hablando o viendo el contexto que maneja la carta, pues están como esos tipos de fe, ¿no? La fe que se basa únicamente en la creencia, pero que no actúa nada. Y aquí lo pone como la fe que salva, es decir, la fe que con las obras está demostrando lo que ya se cree. Entonces por eso lo pone como la fe que salva. Esa es la verdadera fe que te va a salvar, no nada más el puro pensamiento. Y eso es lo que nos menciona el capítulo
casi igual, está casi igual que el primero en versículos, pero aquí ya viene como más, no tan seccionado a comparación del capítulo 1, en cuestión de temas. Capítulo 3, versículos del 1 al 12 también. La disciplina de la lengua. Yo no sé por qué ponen eso en la Sagrada Escritura si eso ni siquiera no tenemos problemas. A lo mejor allá los judíos sí fueron los que con la lengua se les pasaba poquito o algo. Pero pues acá por nuestros rumbos no. La disciplina de la lengua, pues no, pues ahí casi se debería hacer la lectura de cada 8 días ahí en la asamblea dominical. Sí nos exhortan mucho y nos invita a la prudencia, saber dominar el habla. En el capítulo 3, del 13 al 18, la verdadera sabiduría. En el 13 me pasó aquí, le pone como la disciplina de la lengua, acá está contra la intemperancia en el hablar. Y ya en la segunda, la verdadera y la falsa sabiduría. Aquí nos pone como la verdadera, pues sobre todo resaltando más la verdadera, porque es un tema más englobante que una falsa sabiduría, pero que a fin de cuentas pues debemos de tener mucho cuidado. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿No preguntas, no dudas? Muy bien. Capítulo 4, del 1 al 10. Vemos la invitación a la conversión. Acá nos menciona como contra las discordias, todo el capítulo 4 hasta el 12. Discordias, invitación a la conversión. Incluso les va a servir ahorita que estamos en la Cuaresma, esta exhortación, estos 10 versículos nos aportarán un buen elemento. Luego después una pequeña sección a comparación de lo que viene en la de Jerusalén, del 11 al 12, no juzgarnos. Exactamente. Parece una tarea imposible, pero no, sí se puede. Es solamente analizar. No, la invitación a la conversión y pues claro, a no juzgarnos. Recordemos que el papel de juez únicamente le corresponde a Jesucristo. Y aquel que pudo juzgar, no juzgó, no condenó, sino que más bien perdonó. Exactamente. Muy bien, y luego viene en el 4, 13, 17, la jactancia. Jactarnos. No, eso es lactancia. Esto es jactancia. De jactarnos, como de darnos cuenta si se fijan en
en la Biblia, por ejemplo, lo pone como advertencia a los ricos. Jactarse es como darse cuenta, como en ese sentido, pues aquí lo pone como estar o tener esa advertencia o estar advertidos con los ricos de cómo es que debemos de actuar. Dice, tened en cuenta una cosa, los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí el año, negociaremos y ganaremos dinero. ¿Cómo habláis así si ni siquiera sabéis qué será mañana de vuestra vida? Sois vapor de agua que aparece en un momento y después desaparece. Y ahí le sigue, es decir, como, pues sí, como haciendo esa advertencia en el caso de con los ricos, de que se jactan, como de tener todo bien planeado, todo bien ideado, pero que a fin de cuentas, pues, Dios es el de la última palabra. Pueden pensar todo eso y si ni siquiera tienen en cuenta los planes de Dios, pues pobre de ellos. Exacto. Así es. Ese es del capítulo 4. Y pasamos ahora al último de los capítulos, capítulo 5, del 1 al 6, que es contra la riqueza mala vida. La riqueza mala vida. Mal a vida, no mala vida. Que también es muy mala vida. Aquellos que se enriquecen a través de las injusticias, aquellos que abusan de sus hermanos para adquirir únicamente beneficios materiales. Dice, ahí hay varias sentencias en las cuales Santiago trata de ser como muy duro y estricto. Dice, ya desde el inicio, dice, así que vosotros los ricos llorad y dad alaridos por las desgracias que van a caer sobre vosotros. Y ya ahí le tiene todo lo de los castigos, será devorado vuestras carnes como el fuego. Tened en cuenta el salario de los obreros y a todos los que viven lujosamente y en los placeres. Sabéis, sus corazones se atarán y estarán listos como para la matanza, algo así más o menos pone, pero sí advierte y va como muy duro en contra de estas personas. Mismo capítulo 5, versículos del 7 al 11. La paciencia. Pero fíjate, ya como que dimos otro salto así de, ay, y ahora vamos a hablar de la paciencia. Una virtud muy requerida en nuestros tiempos. Pedida por todos, yo pienso. Sí. Sobre todo más los padres de familia son las que más la piden. Pues todos, no nada más al... Y luego después, el puro versículo 12, no jurar. ¿Jugar con quién? No, jurar. jurar. Ahí ya, por ejemplo, en la del 7:11, la paciencia, aquí por ejemplo lo menciona como la venida del Señor, es sobre esa paciencia, de saber esperar la llegada del Señor en oración para que dé fruto abundante. Dice, esperar con paciencia que la tierra dé su fruto, su precioso fruto,
hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Y ahí un poco más adelante, y ya a partir del versículo 12, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén pone como exhortaciones finales. La primera, sobre no jurar. Y luego del 13 al 18, del 13 al 18, la oración y las otras prácticas cristianas. La oración y otras prácticas cristianas. Ungir a los enfermos, la confesión, la oración, son sobre todo las que más nos hacen, o las que resalta ahí esta carta. Recordemos que, por ejemplo, pues aquí está uno de los textos fundamentales para el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y luego la exhortación de la obra de misericordia espiritual de orar por los enfermos también. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros. Ya después viene la oración ferviente, que pues ya lo ha tratado también en algunas otras partes de la carta. Y por último, del 19 al 20, la corrección fraterna. Si alguno de vosotros se desvía de la verdad y el otro lo convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado se salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Esa es la corrección fraterna en la carta de Santiago. En el Evangelio pues nos viene más desarrollada, pero aquí nos lo pone de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bueno, si se fijan, ya ahora sí teniendo todo el desarrollo de la carta, que pues nada más son esos 5 capítulos, como que fácilmente podemos ubicar los temas principales, o sea, de qué es de lo que está tratando, y ya vemos cómo va con uno y luego con otro, de algunos regresa, otros son así como muy aislados o esporádicos, pero todos van hacia la vida cristiana. Dice, ¿cuál va a ser entonces la enseñanza principal? ¿Ya los anotaron esos? Sí. Bueno, si no voy a hablar de qué va. Por ahí alguien todavía está pasando. Dice, ahí viene también, es evidente la intención del autor, que es mostrarnos que si no se pone en práctica todo lo que son estos principios cristianos, pues de nada nos va a servir. Por más que digamos que creemos en Jesucristo, dice, necesita ponerse en práctica. Y ya pone ahí la cita bíblica, la del 2:26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para que
reflexionemos y analicemos cada una de nuestras obras, o bueno, sí, de nuestras obras. Y ya se explica ahí el último cuadrito, creo que ese sí viene completo, ¿no? Sí. Que dice, obras Son son amores. amores. Son amores, exactamente, son amores. Muy bien. Dentro de este mensaje como principal que tiene, o la enseñanza doctrinal, nos habla que también debe de haber una coherencia, lo que ya habíamos hablado la otra vez. Una coherencia entre lo que es la fe y las circunstancias de la vida. Coherencia entre la fe y las circunstancias de la vida. La religión es para la vida, o es lo mismo, igual, tal cual, que decir que es la vida. Aquí, sobre todo, si se fijan ahí, viene como un dibujito de lo que son como si fueran 3 caminos. Dice, aquí lo importante es que siempre busquemos que la religión no sea como un complemento, como algo externo a nuestra vida. Dice, no, la religión es parte de la vida, es para la vida, es la misma vida. Y por ejemplo, los judíos sí son más así, son más espirituales. Ellos buscan que su vida esté configurada con su creencia. Y acá, por ejemplo, nosotros, más en el ambiente occidental, hacemos como esa separación. Esta es como mi vida, esta es como mi religión. Esto es lo que yo soy y esto es lo que yo pienso. Esto es en que yo creo y como yo voy armando, por ejemplo, mi moral. Y no, debe de ir en un mismo camino. Exacto. Incluso ahí, por ejemplo, viene la mayoría de las perícopas de la estructura tienen esta idea de fondo y lo viene ahí con negritas. Lo leemos juntos para que sí nos quede muy bien claro lo que es. Dice la necesidad de no quedarse en la teoría, en los conceptos, en las palabras, y de llevar más bien a la práctica todo lo que creemos de la palabra de Dios, toda la sabiduría que Dios nos ha revelado, toda la fe que nos ha sido transmitida. Esta es la enseñanza principal. Eso es lo principal. Si queremos sintetizar toda la carta de Santiago, ahí lo tenemos. Hagamos de nuestra vida tal cual un solo camino. Lo de la moral cristiana, pues pensar que sí debemos alcanzar a ver, está sencillito, pero como viene abajo lo de para completar, para que no estén escribiendo así rápido, mejor la próxima clase se lo doy. Sí, me parece muy bien. Con más tranquilidad, sí, Me ¿verdad? parece muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda sobre el contenido y la estructura? ¿No? Está muy bien todo explicado. Gracias. Entonces, de tarea, pues se llevan eso, leer la carta y hagan su interpretación. Para la próxima clase vamos a terminar de ver la moral cristiana y vamos a compartir algo de nuestras, ¿cómo se llaman? De nuestras interpretaciones. Ahí les pone el texto del capítulo 12, del capítulo 2, versículos 14 al 26, y escribir un breve comentario. Si alguien quiere tomar alguna otra película que le hubiera llamado más la atención, primero lean
todas. Y ya hacen luego su tarea esa. Si les gustó alguna otra, la pueden tomar y la comentan para aquí también hacer una retroalimentación. ¿Sí? Perfecto, nos ponemos de pie para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Pasen buenas noches.